intervención, y durante la semana, el fin de semana van a querer estudiar, no van a entender y no va a haber quien les responda las preguntas. Cuando hablábamos de costo de capital, lo que decía es que el costo de capital tiene diferentes tasas de interés porque son diferentes tipos de costos. Uno es el costo de capital del accionista, por ejemplo, o costo de capital propio, en la cual la tasa de interés es la tasa que el accionista espera ganar, ¿cierto? Y el accionista dice, ok, listo, si yo invierto mi dinero en esta compañía, pongo capital, pues yo espero ganar una tasa de interés del 30%, 40%, lo que el accionista quiera. Él ha hecho un análisis y ha comenzado a comparar cuánto es lo que ganaría si su dinero lo colocaría en otro negocio con el mismo nivel de riesgo. ¿Cierto, Milagros? ¿Hasta ahí estamos claros con el costo de capital del accionista? Sí, profesor. Ya, ok. Pero además tenemos otro tipo de costo de capital. Si yo soy una empresa, por ejemplo, Alicorp, y quiero tener dinero para poder hacer una serie de inversiones y necesito a un precio menor que los préstamos bancarios, pues lo que me toca a mí es hacer una emisión de bonos. Como hemos visto en las clases pasadas, un bono es un título valor en el cual yo le pongo un costo al bono, un precio mínimo, el valor del cupón del bono, y pago una tasa de interés, que es una tasa de interés de mercado. Las personas que tienen dinero ahorrado y quieren invertir en este bono, pues compran los bonos. Las personas que son los inversionistas, ¿qué es lo que tienen a cambio? Pues la tasa cupón que yo pago semestral, trimestral o anualmente, que es lo que hemos estado viendo en clase, ¿cierto? Cada vez que hemos hecho un bono. ¿Sí? Yo les pago como empresa a los tenedores de los bonos esos importes y al final, al vencimiento del bono, ¿qué esperan los tenedores de los bonos? Que yo le devuelva el principal que ellos me entregaron a mí en el momento cero. Es como un préstamo en realidad, pero la estructura es como un bono porque son comprasiones naturales. ¿Sí? Entonces, esta tasa de interés de este bono es distinta a la tasa de interés del costo de capital. ¿Estamos de acuerdo? Milagros. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o todavía no? Ok, entonces tenemos ya dos tasas de interés o dos costos de capital distintos para una compañía, ¿cierto? Ahora, ¿cuál puede ser otro costo de capital? Por ejemplo, si yo hago una emisión de bonos y si yo hago una emisión de acciones y emito acciones preferentes. Las acciones preferentes son las acciones que no tienen derecho a voto, pero se pagan primero en un eventual reparto de dividendos y tienen una tasa de interés distinta. Entonces yo tendría ahí otro costo de capital. Si yo voy a pedir un préstamo al banco, pues la tasa de interés que yo le tengo que pagar al banco no es la misma tasa de interés del accionista, no es la misma tasa de interés del tenedor de bonos, ¿cierto? Y no es la misma tasa de interés de alguien que tiene acciones preferentes. Entonces, ahí ya tengo 4 distintos costos de capital, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, la última parte de las acciones no lo entendí bien. Lo que pasa es que tú tienes un costo de capital del accionista, ¿cierto? Pero si yo necesito dinero, ok, y lo que voy a hacer, voy a poner mi empresa pública, es decir, la voy a empezar a cotizar en bolsa, y una parte de mi capital lo pongo en la bolsa de valores y el mercado le da un valor a mis acciones, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí. Entonces, mi nuevo costo de capital va a ser el valor que el mercado le dé a mis acciones. Si son acciones comunes. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, yo quiero saber cuánto es el costo de capital de una acción, pues ok, listo, ¿a cuánto se están vendiendo las acciones actualmente? Y ese es mi costo de capital. Ahora, si es que tuviera acciones preferentes, las acciones preferentes son un tipo de acción en las cuales las acciones se pagan primero, entonces tiene una tasa distinta a las acciones comunes. Pero igual la tasa se puede calcular.
Entonces, para el costo de capital de una compañía tenemos varios tipos de costo de capital. José, ¿quedó clara la idea o alguna duda todavía? Hasta ahí, todo claro. Ya, ok. Entonces, hasta ahí quedémonos un rato con esa idea, ¿no? Que una compañía tiene diferentes tipos de costo de capital. ¿Por qué? Porque obviamente que son diferentes tipos de deuda. Y cada exposición al riesgo, ya sea de accionistas o los acreedores, tienen que ser compensados de forma distinta, al cual lo dice el PPT, porque depende del riesgo. Entonces, la que dice en el segundo párrafo del PPT es la estructura del capital de una compañía. ¿Cómo es estructurado el capital de una compañía? Está estructurado ¿por qué? Por el capital propio, ¿cierto, chicos? Y si es que yo he tomado algún tipo de deuda, ya sea un tipo de bono, acciones o préstamos, tengo un ratio de deuda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está estructurado el capital? ¿O cómo está estructurado, cuál es la estructura del capital de una compañía? Es un ratio debt-equity, que siempre los ratios son en inglés. Deuda sobre capital. ¿Por qué? Porque en mi compañía yo tengo parte de deuda y parte de capital. Cierto, si ustedes van a su balance en la parte de capital, ¿cómo está dividido? Pues yo tengo capital propio y si tengo algún tipo de bono o algún tipo de deuda con algún accionista, está la deuda. ¿Está ahí, chico, claro con el ratio? Siempre una empresa está dividida en eso. Tiene porción de capital propio, que es capital del accionista o del dueño de la compañía, y parte de la deuda. Si es que he emitido bonos, pues tiene deuda. Si es que no he emitido nada de deuda, pues todo el capital o la estructura de capital de la empresa está dado por el capital propio. ¿Está, chicos, claro todo? Profesor, la parte de la deuda no comprendí muy bien. Eso es Ya, capital. tranqui, no te preocupes, te lo repito nuevamente. O sea, la estructura de capital de una empresa, ¿cómo está estructurado su capital? Pues puede estar estructurado con dos formas de capital, valga la redundancia. Una forma que es capital propio, es decir, el mismo dueño de la compañía ha metido plata, y otra forma es que algún tercero haya metido deuda a la compañía. Me llamo como un tercero, por ejemplo, un bono, bonistas, accionistas minoritarios o algún préstamo bancario. Sí, entonces, si el dueño de la compañía comienza a pedir esto, comienza a pedir bonos, pone acciones en circulación, pide préstamos bancarios, pues la estructura del capital de la compañía ha cambiado, porque ya es parte del capital propio del accionista, obviamente, pero también es parte ya de la deuda que ha pedido para poder hacer sus operaciones como capital de trabajo. Si tú tienes tu compañía y pides un préstamo bancario, ok, tu estructura de capital de la empresa ha cambiado, porque parte del capital es tuyo porque tú eres dueño de la empresa, y parte del capital es la deuda que tú tienes. Ok, profesor. ¿Te quedó claro? ¿Y no te quedó todavía alguna duda? No, sí, claro. La deuda era básicamente el capital ajeno para financiar Así es. Así es. Profesor, ¿y si no existiera deuda? Todo es capital propio. Si todo fuera deuda, el ratio debt equity hace que debt sea cero. Entonces, No. Si no existiera deuda. Por eso, si no existiera deuda, tu ratio es que la deuda es cero. Ah, ok. Simple. Esto es un poco lo que estuvimos hablando acerca de un momento acerca de la tasa de descuento, ¿no? Entonces, la tasa de descuento siempre tiene diferentes tipos de formas en cuales podemos calcular. El costo de oportunidad es cuánto es lo que yo quisiera ganar. El costo de capital propio, aquí viene una parte importante,
el costo de capital propio es distinto si es que una empresa tiene deuda o no tiene deuda, si está apalancado o no está apalancado. Y al final todo el capital pues tiene que estar en función al rendimiento requerido. Mientras más riesgoso es, pues yo tengo que ofrecer una mayor tasa de interés. Y ahorita les explico por qué el capital propio apalancado y desapalancado o no apalancado es distinto. No es el mismo, ¿sí? Eso es parte de lo que ya hemos estado hablando acerca de la estructura de deuda y capital propio. Entonces, aquí vamos a, recuerden que estuvimos viendo el CAP, pues el CAP también nos puede servir para poder hallar cuánto es el costo de capital. Porque simplemente aquí cambia un poquito la fórmula en la nomenclatura, pero al final la fórmula se basa en lo mismo. Si yo aquí tengo, por ejemplo, como ven en pantalla, la tasa de rendimiento requerida, que es la KSL, tengo la KF, que es la tasa libre de riesgo, por lo general son bonos del Tesoro americano, el beta, este beta es con deuda, leverage, y tengo siempre la prima de riesgo de mercado, KM menos KF. ¿Sí? ¿Alguna duda con la fórmula, aunque ya es la fórmula del CAP que le hemos visto en varias clases? Y creo que sí le hemos dado bastante a eso para que esta parte ya sea un poco más fácil. Aquí lo único que cambia es que el beta tiene que ser apalancado. Tiene que ser beta con deuda. Y luego vamos a ver cómo que podemos llegar a tener el beta con deuda. Todo bien con la fórmula, chicos, ¿cierto? Profe, es igual Es que la misma poner fórmula. RI o RF, ¿no? Sí, es lo mismo, simplemente cambia la nomenclatura, pero como ven, la fórmula es la misma. KS es la tasa de rendimiento requerida. Antes me parece que le llamábamos rendimiento requerido antes. Una tasa de rendimiento. KF es la tasa libre de riesgo, el beta y el KM menos KF es la prima de riesgo de mercado. Idéntico, lo único que cambia es un poco la nomenclatura porque ahora estamos hablando más de capital que de rendimiento de una acción. Pero hasta aquí, chicos, como ven, la fórmula es la misma, todo claro, ¿cierto? ¿O queda todavía alguna duda con la fórmula? No, profe. Ya, bueno, aquí lo único que cambia es que te dice beta L, es beta con deuda. Sí, luego vamos a ver cómo llegamos a obtener el beta con deuda. Entonces, aquí nos dicen un poco que siempre tenemos que usar, tenemos que usar el beta histórico, porque beta es el riesgo de mercado, y el riesgo de mercado siempre tenemos que tomar cómo es que fue la historia para poder tomar cualquier tipo de problema financiero o coyuntural que haya habido en el mercado. Y por lo generalmente siempre se usa SIP, ¿no? Para poder tener el beta de mercado. Pero bueno, en realidad para ejercicios matemáticos o cuando quieren ustedes hacer su tesis, pues en la página del profesor Damodara de la Universidad Stanford de Nueva York están los betas de todos los sectores. Así que ahí lo pueden calcular sin ningún problema. Luego de que terminemos la clase, si alguien está interesado en saber cómo entrar, me avisa y yo les paso el link y les explico cómo ingresar y cómo sacar los betas, que es un poquito más para temas de académicos. Por lo general, o bien yo les voy a dar para que puedan calcular el beta tal cual hemos calculado con el CAP, o lo van a tener que calcular mediante una pendiente, como lo vimos en la clase pasada. Pero nunca les voy a mandar cosas que no puedan ubicar ustedes. Entonces, por ejemplo, si vemos este ejercicio, yo quiero calcular el CAP, me dicen el beta es 1.4, el rendimiento actual de los bonos a 10 años del mercado americano es 3.5 y la prima de riesgo de mercado es del 4%. Entonces, si yo aplico mi fórmula del CAP, que vendría a ser esta de aquí, ¿cuál sería la fórmula? Pues, ok, tasa libre de riesgo 3.0, beta 1.4, y estos dos juntos que se le llaman prima de riesgo de mercado, 4%. Entonces, yo cuando tengo 1.9. Entonces, yo ya hallé mi costo de capital propio. Lo que hablamos del costo del accionista y demás. Perdóname.
¿Cómo es que la IEP? Nuevamente, me dicen que los bonos a 10 años del mercado americano, que son los bonos libres de riesgo 3.5, yo voy a mi fórmula. Bien. Hola, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Me escuchan bien, chicos, o hay problemas con mi audio? Kendall, Paola, Sofía, Valeria. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, claro, listo. Ya, lo que decía era, por ejemplo, aquí con este ejemplo me piden calcular el costo de capital propio usando el CAP. ¿Sí? Me dan 3.5, que es la tasa de los bonos del Tesoro americano. Yo pongo acá 3.5. Me dan el beta 1.4, ¿cierto? Y me dicen que la prima de riesgo de mercado, que vendría a ser la resta de estos dos, a eso como hemos visto se le llama prima de riesgo. Cada vez que digan prima, son estos dos juntos. 4%, entonces yo hago la operación matemática, y el costo de capital propio es 9.1, asumiendo la misma fórmula del CAP. El beta también lo puedo llevar con la pendiente, ¿no? Sí, El beta lo puedes hacer con la pendiente, siempre y cuando tengas las estimaciones de varios años, pues, ¿no? Ahí es o sea, tienes que llevar la pendiente entre el riesgo de tu acción, de tu compañía, versus el mercado. Ahí es la pendiente de ambas y te da el beta. Por lo general, chicos, yo no les voy a pedir ayer pendiente, no se preocupen. Hablo mucho lo hallarán con la covarianza, que tengan algún ejercicio en particular, pero nunca les voy a pedir que hagan una regresión de 5 años. Pero como ven, utilizamos la misma fórmula del CAP para poder hallar el costo de capital propio. Hasta ahí, chicos, consultas, dudas. Ok. Ahora vamos con el costo de la deuda. Sí, el costo de la deuda, pues generalmente se le llama el costo de los nuevos préstamos, obviamente porque son deudas. O sea, básicamente es la deuda que yo tengo actualmente circulando en el mercado. Por ejemplo, acciones. Si yo tengo una acción que emití hace 5 años y tengo que tomar eso como deuda. Si yo emití un bono, pues tiene que ser cuál es el rendimiento de los bonos. Si no lo tengo porque es algo privado, pues tengo que usar cuál es el rendimiento de un bono similar de una empresa del sector. ¿Sí? Y si no hay ningún tipo de valor disponible, pues podría tomar utilizando los valores contables y aplicándole una tasa por el grado de inversión que tenga el país, ¿no? Pero por lo general siempre tenemos información acerca de deuda circulante en el mercado de empresas del mismo sector. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo para o quiero calcular mi costo de la deuda porque estoy haciendo un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que hago? Pues busco el rendimiento de la deuda de empresas que estén en el mismo sector. Si dentro de mis proyecciones yo quiero meter algo de bonos, pues ¿qué tasa utilizo? Utilizo la tasa de los bonos de empresas del mismo sector. Si es que no tuviera la información, ¿no? Si la tengo, genial. Sí, por ejemplo, aquí me dicen una parte importante que ustedes tienen que saber, y siempre le hemos dicho, que en finanzas el costo histórico de la deuda es relevante. ¿Recuerdan cuando había un flujo de caja y decíamos, ok, los costos históricos son relevantes? Pues sí, aquí también no son relevantes, son irrelevantes. Por ejemplo, si hemos vendido 10 años atrás a la par un bono a 20 años al 12%, ¿cuál es el costo de nuestra deuda actualmente? Y el precio actual es 86. ¿Cuánto es lo que yo siempre tengo que pagar? Pues tendría que ser el 12%, porque yo siempre voy a pagar eso. Pero si yo, por ejemplo, tengo una acción en circulación que hace 10 años la vendía a 5 soles y ahorita mi acción cotiza en 50, ¿cuánto sería el costo de la deuda? 50, ¿cierto? Porque es lo que vale en este momento. No lo que costó, porque si yo ahorita quisiera recomprar todas las acciones a todos los tenedores de mis acciones, no voy a pagar los 5 soles que lo vendí hace 10 años. Tengo que pagar
lo que cuesta hoy la acción. Cuando hay una absorción o una compra hostil de una compañía y una empresa comienza a comprar acciones en el mercado de una empresa, pues no paga el costo histórico, paga lo que vale en ese momento la acción en la bolsa de valores, ¿cierto? Por eso todos los días las acciones cotizan en bolsa, porque los precios van variando. Entonces, y cuando comenzamos a hablar acerca de deuda, es cuando comenzamos a hablar un poco acerca de WACC. Pero cada vez que nosotros hablamos de deuda, tenemos que tener en cuenta que la deuda tiene un impacto tributario, ¿cierto? Pues yo tengo un escudo fiscal cuando yo emito deuda. Entonces, generalmente, o bueno, siempre, yo tengo que descontarle cuánto es el ratio impositivo tributario a mi deuda. Profe, Hola. profe, yo quería hacer una pregunta. ¿Se acuerda usted que en uno de los ejercicios pasados, hace dos clases creo, había un ejercicio que decía que se necesitaba determinar el costo de la deuda? Y yo, bueno, yo de por sí no resolví el ejercicio porque yo había entendido que para usar el CAMP yo no tengo que tener deuda en la empresa. Entonces, si necesitaba determinar el costo de la deuda es porque existía deuda. Sí, pero el ejercicio no se iba más a eso. Si usted decía, oye, ¿cuánto? O sea, el ejercicio más lo que intentaba hacer era acercar un poco el concepto de deuda. No te pedía que hayas WACC, sino cuánto era el costo de la deuda. En realidad, lo único que te estaba preguntando en el ejercicio era que, ¿cuál es el costo de deuda? Ok, si yo tuviera una deuda, el costo sería el capital menos la tasa tributaria. Simplemente era una pregunta un poquito más de concepto que de un ejercicio matemático extenso, ¿no? Si al final no lo resolvimos, tranqui, no te preocupes, yo debía resolverlo, fue error mío. Cuando empecemos a ver WACC, ahorita vamos a ver esa parte. Ok, bro. Sí, tranqui. O sea, pero a lo que iba, siempre que ustedes tengan una deuda dentro de su costo de capital porque han pedido algún préstamo o algo, hay que incluir el efecto del impuesto, que era tal cual lo hacía ese ejercicio, que es descontarle el efecto del impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque tiene un efecto tributario, ¿cierto? Entonces, pero la idea es cómo lo estamos haciendo. Por lo general lo que se hace es, se multiplica, por ejemplo, si yo tengo que pagar un préstamo de 1.000, ¿cuánto es mi efecto tributario? Pues si tengo una tasa de interés del 30%, yo puedo deducir de mi pago de impuestos el 30%, ¿cierto? Porque son los intereses. ¿Estamos claros? Yo pido un préstamo de 1.000. Ok, mi impuesto a la renta está en 30%, pero como ustedes saben, los intereses son deducibles de impuesto a la renta. ¿Cierto, chicos? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que yo pague menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, vamos a ver acá con Excel. Eso ustedes sí lo deberían dominar un poco más que yo. Son ya más temas de contabilidad. Vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, una tasa de impuesto a la renta, una tasa tributaria del 30%. Están viendo mi Excel, ¿cierto? Yo pido un préstamo de, por ejemplo, 100.000 soles. ¿Cuánto es mi costo de la deuda? ¿Cuánto es mi KD? Si en teoría ustedes me pueden decir, profesor, su costo de la deuda, pues es el préstamo que usted ha tomado, ¿cierto? Estamos claros ahí. Si yo le digo, oye, ¿cuánto es el costo de la deuda si pedí un préstamo de 100.000? La primera respuesta natural debería ser, ok, es 100.000, profesor, porque fue lo que usted pidió como préstamo, ¿cierto?
Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo que pagarle un interés al banco. Y ese interés, por lo general, tiene un efecto tributario que me genera a mí menos pago de impuestos. Entonces, yo estoy ahorrando en realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo multiplico por 1 menos la tasa tributaria. Entonces, mi real costo de la deuda, ¿cuánto es? En realidad es este de aquí. Estoy colocando el efecto del impuesto dentro de mi deuda. Es un escudo fiscal. Me genera que yo tenga menos desembolso por pago de impuestos. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿Algo? ¿Entendieron la parte de la deuda? Es lo que veíamos, recuerdan, cuando veíamos flujos de caja acerca del escudo fiscal. Esto básicamente es escudo fiscal. ¿Quedó claro este concepto de... Profesor, en un punto, los intereses están dentro de los 100.000. Sí, por lo general se dice que sí. Los 100.000 es de capital, listo, pero te va a generar un escudo fiscal. Generalmente se le aplica a todo. Porque te genera un ahorro en el pago de impuestos. ¿Sí? Profesor, a los 100.000 le sacó el 30%. Sí, porque la tasa tributaria es 30%. Ah, ok. Si yo te diría que la tasa tributaria es 27%, le colocas el 27%. Ya, hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? Qué bueno. Ok, sigamos con el costo. Aquí también habla un poco acerca de las acciones preferentes, que como les dije es una perpetuidad. Entonces, para poder hallar el costo de una acción preferente, pues utilizamos la fórmula de la perpetuidad de entre P sub 0. Simple, no hay mucha ciencia en esto. Aquí les doy un ejemplo en el cual les digo, ok, listo, la acción preferente tiene un dividendo de $8 y actualmente la acción se vende en 120. ¿Cómo calculo el costo de acción preferente? Pues 8 entre 120. Y mi costo de acción preferente es 6.67. Simple. No hay mayor ciencia, no es rocket science. Y ahora sí entramos a lo que es el WACC, el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué cosa es? Es eso, es saber cuánto es el promedio de de todos tus tipos de costo de capital que tú tienes. Entonces tú tienes una parte que es, como yo les dije, capital propio y parte que es deuda, ¿cierto? Entonces lo que hace la fórmula del WACC es sacar un promedio ponderado de ambas deudas. Sí, ¿y qué es lo que toma? Por lo general toma las porciones de la estructura del capital. ¿Cuánto es el porcentaje de capital? Para esto siempre se utiliza una fórmula S sobre B o D sobre B. Tomando en cuenta que S es el valor del mercado del capital propio y D es el valor del mercado de la deuda. Generalmente se le llama S porque generalmente aquí se le llama stock. Entonces es stock sobre value o el capital propio sobre el valor total de la compañía y el otro era la deuda sobre debt sobre value o deuda sobre el valor total de la compañía.
porque al final S más D me da el valor total de la compañía. Sí, siempre con temas de finanzas siempre van a tener que usar nomenclatura en inglés. Pero es simple, S se refiere a capital propio y D sobre deuda. Y para saber cuánto es la estructura del capital de una compañía, pues utilizamos S sobre B, tomando en cuenta que V o V corta es el valor total de la compañía, es decir, la suma de S más D. ¿Es ese concepto claro o no muy claro, chicos? No, pero Puedes no se puede. repetir, no entendí bien. Por ejemplo, si yo... Tenemos, ¿no? S, tenemos B, tenemos D y tenemos B, ¿cierto? S habíamos dicho que es capital propio, ¿cierto? Y D habíamos dicho que es deuda. Deuda. Entonces, por ejemplo, yo tengo capital propio, no sé, 80.000, póngalo así. Yo tengo deudas por 45.000. Entonces, ¿cuánto es el valor de mi compañía? ¿Cuánto es el B? ¿Cuánto es value? Para WACC, lo que yo tendría que hacer es sumar este más este. ¿Sí? Entonces me dicen, ok, Ismael, los ratios tienen que ser S sobre B y D sobre B. No se complica, chicos, en realidad es simplemente para tener el porcentaje nada más. D sobre B. ¿Qué hace? Dividir este entre este. Entonces tienes un 64% de capital propio y un 36% de deuda. Si sumas los dos, te da el 100%. Simple. A veces como que las siglas intentan ser un poco más complicadas de lo que de verdad son. Chicos, ¿claro con el ratio S sobre B y D sobre B? Sí, profe, está ahí, sí. Sí, como te digo, muchas de las cosas son, o sea, en el PP3 se ve muy complicadas, pero al final lo ves en Excel, son bien simples, ¿no? Capital propio de deuda, S sobre B, ok, ¿cuánto es el porcentaje de deuda y cuánto es el porcentaje de capital propio? Y la suma de los dos tiene que ser el 100% del valor de la compañía. Simple. Sí, entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, pues lo que podemos hacer es como poder saber cuál es la fórmula que utilizamos del WACC. Entonces, como les dije, es parte del costo de capital propio. Entonces, yo tomo aquí la porción o el porcentaje de capital propio y lo multiplico, ¿por qué? Por la tasa de descuento que vimos en capital propio. Recuerden que vimos CAP. Ya esto que le sumo, ¿cuánto es la porción de deuda? Y lo multiplico, ¿por qué? Por el costo de la deuda. Si yo tengo un préstamo, pues le coloco la tasa del préstamo. Si yo tengo la tasa del bono, le coloco el bono. Pero a este, como es deuda, lo multiplico por el efecto del impuesto. 1 menos la tasa del impuesto, como vimos en el ejemplo hace un momento, es 30%, 1 menos 30%. Y la suma de ambos me da el WACC. ¿Cómo, profe? Nuevamente, yo tengo esto de acá, ¿sí? Vamos a pasarlo a mi Excel. Ah, no estás viendo mi PPT. Perdón. En el Excel. Esto es malo del ejercicio virtual, no veo. Ya, ok. Y ya no tengo mis dos pantallas, porque una computadora no tiene. Ahora están viendo el PPT, listo. Lo que le estaba mostrando era la fórmula del WACC. Sí, que está aquí abajo. El WACC es igual a qué cosa, S sobre B es lo que vimos, es la porción del capital propio. ¿Cuánto es la porción del capital propio sobre el capital total?
¿Por qué se multiplica? Por KSLD. Recuerdan que esto es el CAP, el costo de capital propio. Sí, y luego esto dice, se le suma, ¿qué cosa? ¿Cuánto es el porcentaje de deuda que tengo de la compañía? Y lo multiplico, ¿por qué? Por el KD, por el costo de la deuda. Si yo tengo un préstamo bancario que me cobran 8%, pues será eso por el 8%. ¿Sí? Y a esto, ¿qué se le tiene que multiplicar? Pues el efecto del impuesto. Porque es deuda y tenemos un beneficio tributario. Entonces lo multiplicamos por 1 menos la tasa del impuesto. Si lo queremos ver así en fórmula, en algo matemático rápido, yo creo que lo van a entender un poco mejor si lo vemos en un Excel, ¿no? Ok, yo tengo esta es mi fórmula del agua, que están viendo mi Excel. Sí, Sí, sí. Ya. Entonces vamos a poner esto acá en rojito. Comenzamos a completar datos. WAC. Uy. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Cuánto es S sobre B? Es 64%. 34. ¿Cierto? ASL, ahorita no lo tengo, y ahora acá va más qué cosa, ratio de sobre B. ¿Cuál es el ratio de sobre B? Este. KD no lo tengo, y 1 menos la tasa del impuesto, en realidad es 1 menos, asumamos que es 30%, ¿sí? 30%. Sí, 30% es el impuesto. Sumamos que la deuda es un préstamo que yo he pedido y cuya tasa de interés es el 10%. ¿Sí? Aquí el costo de la deuda es 10%. Y para KSL era lo que habíamos dicho que era el CAP. Que era la tasa libre de riesgo más el beta, y esto por la prima de riesgo de mercado. ¿Recuerdan? Entonces asumamos que este CAP le salió a ustedes 8%. Entonces, ¿qué hacen en la fórmula del WACC? Simplemente reemplazan por eso. Y ahora, ¿cuál es la fórmula? Multiplicas costo promedio ponderado. ¿Cuánto es el porcentaje por este? Y aquí es cuánto es por la tasa por el efecto tributario. Y al final, el WACC es la suma de los dos, porque es el costo promedio ponderado de la deuda. Y este sería su WACC. No se me pasó, no sé. Wait, average cost of capital. Chicos, ¿entendieron la fórmula de WACC? El KD era el costo de la deuda, ¿no? Sí, el costo de la deuda. Si tú tienes un préstamo, pues ok, listo. ¿Cuánto te cobra el banco por el préstamo? 10%. Es 10%. Consultas, dudas. Profe, en un ejercicio te va a dar como dato el CAM o primero vas a tener que hallar el CAM y luego el WACC. Por lo general, primero hallas el CAP. Depende del nivel de dificultad, ¿no? Por lo general, en un ejercicio de dificultad media, pues tienes que hallar primero el CAP y luego hallas el WACC, ¿no?
En otros tipos de ejercicios, primero tienes que hallar cada uno de los costos. Ahí es CAP, ahí es el costo del bono, ahí es el costo de la acción, y luego hayas el lugar. Pero en realidad vamos a ir desarrollando ejercicios igual el CAP, ¿no? Desde lo más básico hasta los más avanzados, poco a poco, no es que de frente vayamos a ver algo muy avanzado. Sí, ahorita vamos a ver cómo hallamos el beta con deuda. No te preocupes. Vamos ahora a dejar de compartir esto, si ya quedó clara la fórmula, y vamos a compartir nuevamente el PPT para terminar de ver lo que hay en el PPT. Entonces aquí te dan algunos datos que tú vas a necesitar. Aquí hay un ejercicio. Beta. Aquí no está, pero te lo incluyo. Sí. Aquí no está, debe estar en la segunda parte. Sí, en la segunda parte. Esto está en la segunda parte de la clase. Pero si quieres ir avanzando, José, esta es la fórmula para hallar el beta apalancado. Como hallamos, el beta apalancado se halla a través del beta desapalancado por 1 más el ratio debt equity sobre 1 menos la tasa de impuestos. ¿Sí? Y ahora, intentemos resolver en grupos este ejercicio. Sí, que es un ejercicio en realidad de nivel bajo a media, que les va a ayudar para poder ir interiorizando las fórmulas, ¿sí? Voy a guardar esto como PDF.